Hola y bienvenidas. Lo que vamos a hacer hoy es hablar del libro Esperanza y renace. Esperanza y renace es un libro de una chiquita que vivía en México, pero tiene que moverse a los Estados Unidos. El libro toma lugar en el año 1924. Es importante saber el año porque la Revolución Mexicana tomó lugar en 1910 hasta 1920. Pero aún después del año 1920 había muchas cosas malas que pasaron en México. Y lo que tengo aquí es información sobre la revolución. Y dice que fue un conflicto muy complejo y que persistió muchos años. Also, you do need to know, just to skip into English because it's a little bit easier, to let you know that the ruler, also known as the dictator, Porfirio Diaz, he was the one that everybody wanted to overthrow. Okay, so he was not well liked. You can read through the information that's here, just to give you an idea of things that happened, and the sequence of events. But even though they say officially, it says here the official end of the Mexican Revolution is often taken to be the creation of the Constitution of Mexico in 1917, it is important to remember that even though 1917 is marked as the end of the revolution, it didn't stop just then. It kept on going, and there was violence that happened even after 1917, even into the 30s. So keeping that in mind helps you understand the story a little bit better, because the story does start in 1924. Okay? Just to let you know, you will need to know the information. 1910 being the start of the Mexican Revolution, you will need to know Pancho Villa and Zapata. Those were two very important central figures in the revolution. And you also need to know that, again, the conflict continued into the 1930s. I've listed some other sources here in case you want to look it up. It'll be available on the PowerPoint, but you probably won't be able to click on it through the screencast. Again, one of the important things is some of y'all did projects on, say, Diego Rivera and some of the other artists of the 1920s and 1930s. The Mexican Revolution heavily influenced them. And so I have a site here that will let you explore that information. Understanding the cultural, political, and social revolutions that took place during this time period is not important to our study, but just in case there's some of y'all that want to investigate it, the resources are here for you to look up. Again, you probably have to go to the PowerPoint for that rather than the screencast, but it's available on Moodle. Ahora, lo que quiero decirles es que el cuento, o el libro, Esperanza y renace, empieza en la ciudad natal de Esperanza, que es Aguas Calientes, México. En Aguas Calientes, su familia tenía un rancho y su papá crecía uvas y otras frutas también. Se llamaba el Rancho de las Rosas y vas a oírla mencionar el rancho mucho en el libro. Y Esperanza vivía con sus padres y su abuelita en el rancho. Hortensia y Alfonso le ayudaban a la familia y alrededor del rancho. Miguel era el hijo de ellos y él va a aparecer mucho en el libro. Para ver el viaje que toma Esperanza, puedes ir a este lugar, el Tour Builder, donde yo tengo marcado su viaje. Y
el libro empieza en Aguas Calientes, México. Después, ella viaja a Zacatecas, México. De Zacatecas, ella tomó un tren para llegar a Mexicali, México. Después, ella tiene que pasar por la frontera de los Estados Unidos para que pueda llegar a su destino de Los Ángeles. Ahora, lo que ustedes van a hacer es empezar a leer el libro. Necesitan seguir las instrucciones o las direcciones en el documento. Se llama Esperanza, renace, apuntas mientras leer. Por favor, mientras lean ustedes, no usen un diccionario para leer hasta que llegues al final de la sección, pues es muy importante que ustedes traten de leer sin diccionario. Es mucho más fácil y